Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a contar la historia de un árbol. El otro día se fue la luz en mi casa y toda la familia estaba reunida. Pues había luces de las velas y comenzamos a platicar historias. Y cuando mi papá dijo que nos iba a contar una historia de miedo, pues todos se quedaron quietecitos. Pero a los pocos minutos de que comenzó a hablar, pues todos nos moríamos de la risa. No le veíamos nada de miedo. Al ver mi papá la reacción de nosotros, se puso serio y nos dijo: ¿se acuerdan del árbol quemado? Y con el solo hecho de nombrarlo, todos nos quedamos quietos. La risa se borró de nuestras bocas. Se hizo el silencio. Mi padre, al vernos así, comenzó a reírse ahora él de nosotros. Y entonces mi mamá le preguntó: ¿por qué se pusieron así? ¿De qué árbol estás hablando? ¿Lo estás inventando? Y mi papá le contó la historia. Y esa historia comienza así. Era una vez un árbol llamado nogal. Era grande, orgulloso, hermoso, todo él muy recto. El camino que pasaba enfrente de él era por el que bajaban las personas que iban a rezarle a una imagen del santito en la colina. Al bajar de esta, todos se sentaban a descansar bajo su sombra. El árbol se ponía contento cuando tenía gente sentada o recostada en su regazo. Las parejitas de enamorados, o el papá o la mamá con sus hijos, sus abuelitos, en fin, todo mundo llegaba a cubrirse del calor, y el árbol en ese momento les bajaba sus ramas, como protegiéndolos de las inclemencias del tiempo. Pero pasaron los años, y esa bajada de la colina pronto se llenó de casas, gente, ruido, y pasado el tiempo comenzaron a transformarse en calles. La antigua vereda que bordeaba el árbol, pero curiosamente al verlo tan grande, tan frondoso, tan bello, los constructores lo dejaron en donde estaba, haciendo el camino justamente a un lado de él. Al pasar el tiempo, el árbol envejeció. Sus raíces comenzaron a salir del camino, sus ramas, estas se hicieron hacia abajo por su propio peso y sus hojas comenzaron a caer. Y lamentablemente no volvían a salir. Los niños al verle comenzaban a burlarse de él, y un día llegaron al grado de prenderle una fogata para ver qué le pasaba. Al dejarla prendida, el árbol se quemó. El árbol, impotente ante lo que le sucedía, vio cómo se iba convirtiendo en cenizas y humo todo su cuerpo, sus ramas, sus raíces, pero increíblemente el árbol seguía de pie, firme ante su destrucción. Cuando algunas personas se dieron cuenta de lo que ocurrió, trataron de salvarle, pero fue muy tarde, aunque vieron sorprendidos cómo el pobre árbol seguía de pie, o al menos lo que quedaba de él. El árbol estaba desconsolado, más porque ya no daría más sombra. Ya nadie se sentaría a descansar bajo su sombra. ¿Quién querría sentarse bajo un árbol quemado? Por la noche, la gente pasaba y hacía la señal de la cruz. Y el árbol se dio cuenta después de varias noches que la gente seguía haciendo lo mismo noche tras noche. El árbol se sentía triste al no saber qué ocurría. En eso, dos niños que pasaban por ahí sin querer le dieron la respuesta, pues los escuchó decir. La niña caminaba agachada y volteando de reojo a ver al árbol. El niño, desafiante y orgulloso, volteaba hacia él a verlo y le decía a la niña: ¿ves? No tengo miedo, yo sí volteo a verlo, no hay nadie ahí, ni fantasmas ni nada, ¿ves? ¿Ves? Y la niña le contestó: no hagas eso, ese tronco me da miedo, no me hagas venir por aquí otra vez. Y en ese momento corrió lo más que pudo, mientras que el niño le arrojaba piedras al tronco, gritando que no tenía miedo. Y entonces el pobre árbol se sintió más infeliz, tan infeliz, el más infeliz de este planeta, y dejó escapar un suspiro que salía de lo más hondo de su tristeza. El niño, que escuchó el ruido, se quedó petrificado, atónito, no sabía qué hacer, y no hizo más que correr, llorando y gritando al mismo tiempo, y se le oía decir: el árbol tiene un monstruo, el árbol tiene un monstruo. Después de este episodio con el niño, cambió la vida del árbol, porque este se hizo famoso primero con los vecinos del lugar, después con toda la población.
Su fama fue tal que al comenzar a oscurecer, nadie se atrevía a pasar por ahí. Pero de día, al correrse la voz, mucha gente iba a verlo y entonces el árbol, de vez en cuando, dejaba salir un suspiro, haciendo que el que escuchaba saliera corriendo despavorido. Después de un tiempo, el árbol era feliz con su nueva fama, de diferente manera que al principio de su existencia, pero ahora también era feliz. Cuando mi papá terminó de contarnos la historia, mi mamá le dijo: después de lo que he oído, yo sé de cuál árbol estás hablando, y también sé que por eso se quedaron callados tus hijos. Ese árbol del que estás hablando es el tronco que está donde era el callejón por donde vive mi abuelita. Ese que cada vez que pasamos las niñas voltean a ver de reojo, sin atreverse a voltear del todo y caminando cada vez más rápido. Ah, sí, ahora lo entiendo. En ese momento todos nos quedamos callados, solo pensando, viéndonos unos a otros y sin querer preguntándonos con los ojos si ese miedo al árbol no sería más que el temor a lo desconocido, a saber que nos depara el futuro, a pensar que, como el árbol, tenemos que ser felices en cada etapa de nuestras vidas, en las buenas y en las malas. Y es todo.